Buenos días, triadictos. Estáis escuchando el episodio 57 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque ya sabes que no hay nada que guste más a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre, Dubela de Motivacional.es y un servidor Seba Abril de hilandofino.net. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Edu. Edu, buenos días. Hola Seba, buenos días, ¿cómo estás? Nada, muy bien. Aquí estamos. Vamos a grabar el episodio 57 ya de Triatlón y otras drogas y seguimos para adelante. Sí. ¿Cómo va la cosa? Bien, tío, bien. Aquí pasando ya la semana y planificando fin de semana. Ya sabes que nosotros somos de planificar futuros fines de semana libres, ¿no? Hombre, yo lo voy marcando. Bueno, ya tengo los fines de semana marcados de competiciones del 2019. Ay, En fin, todo ya todo. ahí, claro. Es que luego tengo también luego por ahí bodas que tengo que ir cuadrando. Bueno, cuadrando las bodas son cuando son, no puedo cambiarlas. Ya me gustaría a mí decirle a alguno, oye, cambia la boda a este día que tengo competición o Claro. tengo. O voy más tarde que tengo No, que correr un 10K. sí, 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 sí. bueno, pero sí que para tanto competir yo como para a la hora de cuadrar alguna cosa, sí que me gusta tenerlo todo en cuenta porque, en fin, no sé. Sí, yo me tengo que también Me sentar gusta. un poquito ahí, hacerme un Google bueno ahí de calendar para ver todo lo que puedo hacer y si puedo preparar algo. Que me gustaría hacer un 10K por diciembre, a ver si para sacar a un ritmo bueno y empezar a entrenar ya un poco más serio, que yo creo que puedo sacar algunas horitas más de entrenamiento. Sí, sí, si no San Silvestre de Murcia, ¿no? No, tú la San Silvestre no la corres nunca, ¿no? No, porque me O sí. pilla, es que con la familia a mí me gusta irme por ahí, tío, y luego a esa hora, si me tomo 3 4 cervezas, no me pidas correr, ¿sabes? Yo me pongo ahí en la esquinita y como casi todos corren deportistas míos, pues con la niña y tal, pues los veo pasar y tal, les animo y poco más. Los últimos años he ido a animar, no he ido a correr. Yo creo que Sí, sí, yo recuerdo algún año de sí, esto. claro, la única vez que la corrí fue cuando preparaba un maratón, ¿no te acuerdas? Que yo creo que es la única vez que he corrido yo la San Silvestre. Sí. Pues yo no, yo creo que este año tampoco haré ninguna, porque cuando termine Falco Trail el 8 de diciembre me gustaría parar unas 3 semanas hasta enero y en enero empezar con Duatlón que Archena is coming, como decimos por aquí. Sí, 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 a Chena, yo también lo tengo marcado en rojo porque me encanta a mí hacer ese dual, ¿no? Igual que el triatlón, Sí, es que sí. me parecen una competición Son, muy prue- llamativa y muy... son pruebas bonitas, son pruebas Sí, bonitas. aparte que Bueno, ¿qué tal el fin ves a de? mucha gente. Bien, tío, bien, el fin Sí. de semana muy bien. El sábado hice una salida con un grupo de deportistas, fácil, y el domingo pues iniciamos el periodo que siempre suelo hacer de 6 de 5 o de 8 semanas de carrera por monte, o trail, Sí. o como quiera llamarlo. Y que bueno, que ya pues, me hago aquí un poco de publicidad y haré un vídeo ahí en el canal explicando cómo adapto al triatleta el entrenamiento en montaña. Vale, 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 vale. ¿Qué le mete ahora un periodo para ganar un poquito de fuerza, ¿no? Y Sí, de hombre, hacer un porque entrenamiento un poco más variable, ¿no? claro, porque piensa que ahora hay que subir un poco de volumen para trabajar un poquito más el aeróbico y demás para hacer una buena base. Y correr pegado al río 50 minutos o una hora es un poco aburrida. Entonces, pues, como el kilometraje me da igual, lo importante es correr. Sí, el tiempo, el Llevo tiempo. 2 años metiendo ahí un poquito de trail. Y bueno, trabajas fuerza, trabajas estabilizadores, trabajas muchísimas cosas indirectamente y entonces pues yo creo que le puedes sacar un buen partido siempre y cuando vayas con cabeza y no empieces el primer día y te metas 500 metros de nivel. Entonces, Sí, siendo sí. progresivo, por eso voy yo también, porque si no, si yo les digo que correr por el monte, alguno que me hace 19 kilómetros el primer día. Claro. No, realmente yo antes tenía un poco esto más, estaba un poco más desubicado, pero por ejemplo, a la hora de correr por montaña, si tú haces un rodaje a ver, no el primer día, pero un rodaje de hora y media, no es, en cuanto a carga, yo no lo puedo equiparar con un rodaje en llano de hora y media, porque al final, en plano, hay mucho más impacto. Ten en cuenta que en una hora y media en montaña van mucho rato andando, Claro, sí. incluso. Entonces, al final, también luego cuesta abajo, pues los cuádriceps se cargan bastante más. En definitiva, también ahí hay desgaste. Pero que los volúmenes en montaña pueden ser más altos porque realmente hay muchos tramos que vas andando y realmente no hay tanto. Yo tengo menos fatiga incluso. Bueno, te puedo decir, por ejemplo, que el sábado corrí 3 horas menos cuarto por montaña. Y ni te dices Y cuenta casi.
A ver, sí Hombre, llegué un sí. poco tocadillo, pero si hubiera hecho eso corriendo en plano, No. bueno, yo corrí por el plano, lo máximo que he llegado a correr ha sido 1 hora 45 preparando el Ironman y recuerdo terminar muy tostado Sí, en sí. plano. Y en montaña es diferente, ¿vale? Es diferente, la dinámica es diferente. Claro. Así que Y bueno, como sube pulso y aparte trabaja muchas zonas, es que claro, en llano tienes que apretarte y ahí en la propia montaña, con un poquito para arriba, ya cambias de zona y quieras que no, a mí me gusta mucho, la verdad, sobre todo a la hora de sí, bajar, siempre hay que decir que controlen, ¿no? Que no se vayan, que no se lancen, porque luego a lo mejor van a tener mucha agujeta, incluso puedes tener un esguince tontamente, entonces sí, empezar sí. muy progresivo, hicimos una salida muy llana al principio y luego había picado un poco para arriba, subíamos a las antenas de aquí de la Cresta del Gallo. Salieron 200 metros de nivel, 57 minutos me salió a mí en reloj, hay gente que le fue a 1 hora 2, 1 hora 3, gente que hizo un poco más rápida porque a la vuelta sí se apretaron un poco más, pero tampoco volverse loco. Y como dices tú, vas en grupo en la montaña, en cuando te quieres dar cuenta llevas 1 hora, entonces pues es un entrenamiento para mí muy muy completo. Sí, sí, a mí Aparte, yo estoy ahora entrenando y me gusta bastante. aparte que viene muy bien Sí, por lo que vamos a hablar ahora, ¿sabes? sí, por todo el tema de la fuerza y Claro, todo lo que claro, vamos a claro, hablar sí. hoy, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Vale, pues nada, yo tuve este fin Hmm, del Caravaca 10.0 sí. y pues mira, para ser un fin de semana bastante intenso en cuanto a curro y en cuanto a, bueno, curro, en cuanto a la competición se refiere, pues sí que saqué un buen entreno, ya te digo, el sábado hice 3 horas menos cuarto, metí 1100 positivos y, y bueno, y venía de correr 4 días seguidos antes, incluso doblando algún día, que estoy probando a doblar algún día, mañana y tarde, porque es que este fin de semana que viene me he liado la manta a la cabeza y me ha apuntado un trail el sábado ¿Dónde? en Finestrat, el Costa Blanca Trail se llama. Hostia. 40 kilómetros, 40 kilómetros. Me he liado la manta a la cabeza y bueno. Buah, 40 kilómetros, madre mía. Sí, sé que no es lo mejor antes del Falco, que son 45 y son 3 semanas antes. Estoy seguro que no es lo mejor, pero bueno, realmente mi objetivo en este trail es terminarlo, enfrentarme a esa distancia, probar alimentación, probar el ritmo y sobre todo terminarlo para coger unos 3 puntos que hay para el sorteo del ultra, bueno, del ultra no, del Mont Blanc, de la, De la Mont Blanc, sí. de la corta, por tener la oportunidad de, si termino esta y la siguiente del Falco, pues tener la oportunidad de participar en el sorteo, ¿vale? Y luego ya decidiré si ir o no. Pero vamos, lo más seguro es que no vaya, pero bueno, por tener esa posibilidad, ¿vale? Bueno, viéndolo por ese lado, yo creo que hacer una tirada de tantos kilómetros para probar la alimentación es complicada, tú solo. Si lo haces compitiendo, pues por lo menos prueba, aunque no vayas a ritmos y vayas más controlado, pero puedes hacer Sí. pruebas que vienen muy bien. Yo creo que no es mala Sí, lo idea, bueno a es lo mejor. que tiene 2000 metros positivos, me parece, o aproximadamente. No son muchos realmente. El Falco tiene la misma distancia prácticamente 3000 y algo. Entonces, bueno, voy a ir tranquilo, voy a ir a verlas venir, no me voy a cebar con nadie, lo tengo clarísimo y ya está. Y es un poco de entrenamiento. Muy bien. A ver qué tal sale, a ver qué tal sale y sobre todo a ver qué tal recupero, que no, Eso, no las tengo todas conmigo, pero ya bueno. nos contarás cuando grabemos la semana que viene cómo va el de patas. Sí, sí, sí. Muy bien, chaval. Bueno, Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntanos un poquillo. pues nada, hace 3 episodios o 4, no recuerdo bien, hablamos creo que fue en el 55, ¿no? Sí, Serían tres sí, episodios. sí. Eh, Hablamos del entrenamiento de fuerza en el periodo introductorio. Ujú. Y bueno, y emplazamos a la gente a que en un futuro íbamos a hablar del entrenamiento de fuerza en el periodo general. Un poco para seguir una pequeña progresión, ¿no? En cuanto a episodios y en cuanto a entrenamiento de fuerza para que pues, todos aquellos que nos siguen pues, puedan ver la progresión que utilizamos en el gimnasio, cómo adaptamos los ejercicios desde el periodo introductorio al periodo general y cuál es la progresión que estamos llevando a la hora de ese trabajo con cargas, ¿no? de fuerza. Y Correcto. bueno, pues vamos a hablar un poco, vamos a dar cada uno nuestra opinión, bueno, nuestros trucos, nuestros tips para ir especializando ese trabajo poco a poco a lo largo de la temporada. Sí, correcto. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues como hablamos en el episodio que has dicho tú, en el 55, bueno, hablamos de que primero pasábamos por un periodo de adaptación, o por lo menos en mi caso, y luego hacemos un trabajo de trabajo en circuito que le llamo, que es digamos,
no llega a ser un trabajo en hipertrofia, pero sí, bueno, al fin y al cabo la hipertrofia siempre está. Y es un poco más exigente, ¿vale? El primer trabajo mío es muy liviano, muchas veces a lo mejor yo le pongo un periodo de 4 o 6 semanas y a las 2 semanas lo he quitado porque el mismo deportista me dice que eso ya va fácil, entonces pues ya le meto el Sí, siguiente trabajo de fuerza. Y bueno, para mí el siguiente punto, que es el siguiente trabajo que hacemos, que es el de fuerza máxima, es el principal trabajo de fuerza de todo el año, para mí. ¿Por qué? Porque para mí, bueno, para mí no, y como es la realidad, y muchos estudios dicen, la fuerza máxima es lo que genera la eficacia en el deportista. Entonces, para mí, hacer una progresión digna de poder llegar a hacer una fuerza máxima correcta es primordial en el entrenamiento. Si conseguimos hacer eso digamos en el año, tenemos muchas posibilidades de desarrollar muy bien las tres disciplinas, ¿vale? No, bueno, sí. eso lo pienso yo, no sé si lo piensas tú igual. No, sí, 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 está claro. Al final, donde están para el deportista de resistencia, donde se encuentran, bueno, a ver, si nunca ha trabajado fuerza, el simple hecho de ponerse debajo de una barra, pues va a obtener beneficios si lo hace bien. Claro. Pero una vez que ya has trabajado, que tiene lo que tú has dicho, has pasado ese periodo introductorio, que has trabajado ya tus circuitos, que has trabajado la técnica, en definitiva, que ya pues manejas las cargas bien, ¿no? Pues al final tienes que trabajar fuerza máxima para obtener beneficios. Tenemos que recordar que cuando, bueno, para el que no lo sepa, trabajar fuerza máxima se consigue trabajando, bueno, ahora lo hablaremos más detenidamente, pero trabajando a bajas repeticiones y altas cargas, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, ahí es donde se consigue, ahí es donde está la magia, ¿no? Por así decirlo. Claro. Es donde se consigue esa eficiencia para transferirlo a los deportes, ¿vale? Es donde se consigue las mejores adaptaciones en cuanto a sistema nervioso para conseguir mayor fuerza en cada zancada, en cada pedalada, en cada brazada. Y bueno, y al final lo que todos los deportistas de resistencia deben de trabajar. El fin último debe de ser, bueno, a ver, el fin último es ser más fuerte en el deporte en cuestión, pero el paso previo es ser más fuerte en el gimnasio también. Correcto, correcto. Por eso dices tú que yo creo que es el... Yo cuando lo instalo, es decir, cuando entramos a trabajar fuerza máxima, para mí son las primeras semanas de mayor carga de entrenamiento, ¿vale? Pero no solo porque a lo mejor ya la intensidad y el volumen se está igualando, o porque el volumen es bastante alto de entrenamiento, tanto en bici, sino porque integrar la fuerza máxima crea una fatiga bastante alta las primeras semanas, ¿no? Porque claro, como dices tú, movilizar cargas de 95% de tu máximo, por ejemplo, en una sentadilla a 3, 4 repeticiones como mucho, eso al final genera una fatiga muscular muy alta. Entonces, las primeras 2 semanas siempre suelo integrarlas como, no es una adaptación, pero bueno, más o menos en mi cabeza sí es una adaptación, pero en el deportista yo siempre se lo digo, hay que tener cuidado, si vas muy cansado me lo vas diciendo, porque a lo mejor yo le he integrado 6 ejercicios y hay que meter 4 y luego ir subiendo a 5, ¿no? Tener un poco de cuidado porque al ser, para mí, un trabajo muy importante, también genera una fatiga muy importante. Entonces, como siempre soy muy paranoico yo de las progresiones y de las adaptaciones, creo que es muy importante que el deportista sienta que está trabajando bien y que no esté que está generando una fatiga inmensa, que a lo mejor le dura mucho a nivel muscular cuando acaba el día o la semana, entonces hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido, o eso creo yo. Sí, claro, sería un poco, tú te refieres a pasar del periodo introductorio al periodo general, que cambia el gimnasio, cambia de los circuitos de condicionamiento físico a fuerza máxima, y las 2 primeras semanas pues podría ser un poco Una adaptación, sí. unos microciclos de ajuste, ¿no? Correcto, correcto. Hasta llegar a esas cargas, hasta poder desarrollar realmente en el gimnasio esa fuerza que quieres Correcto, conseguir, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? claro, que no hay prisa, es decir, es Claro, claro. preferible meterla un poquito antes, a lo mejor decir, bueno, vamos a meterlo ya, pero en lugar del 100%, vamos a decir que el deportista vaya probando, porque a lo mejor pasa de hacer una sentadilla normal, ¿vale? A hacer una sentadilla a una pierna o hacer una subida a un banco. Entonces, claro, son ejercicios que cambian, que modifican con muchísimo más peso. Entonces, pues sí, hacer un ajuste. Y el propio deportista te lo va diciendo, ¿cómo vas? Bien, tal, ¿no? A lo mejor tú has programado 3 semanas de ajuste y de repente te dice, no, yo voy muy bien, perfecto, pues haces una y a correr, ¿no? Pero siempre Claro. teniendo en cuenta que puede ser un trabajo muy, muy complicado, ¿no? Porque el trabajo de movimientos es lento, el peso es máximo, las repeticiones son muy cortas, no sé, yo creo que hay que hilar fino en ese sentido. Sí, sí.
Bueno, yo en cuanto al trabajo en este periodo, Mm, lo que hago es que, bueno, hablamos de que en el periodo anterior, en el periodo introductorio, yo metía un trabajo de acondicionamiento físico general que, pues, depende del deportista, lo metía en circuito, lo metía en forma de triseries, podríamos llamarlo, ¿no? De bloques de 3 ejercicios sin descanso, ¿vale? sí. Bueno, descansando al final de los 3. Entonces luego, en este periodo lo que hago es trabajar en el periodo general, bueno, en el primero de los periodos generales, en las primeras semanas de este periodo, lo que hago es trabajar en rangos de hipertrofia en cuanto a la metodología se refiere. Ujú. Trabajar en rangos de hipertrofia, pues no sé, a algunos deportistas cuando les digo vamos a trabajar hipertrofia, Se yo es asustan. que la llamo así porque la metodología es esa, no es de hipertrofia, pero realmente al final las adaptaciones que vamos a conseguir es lo que tú has comentado antes, que al final hipertrofia hay siempre, porque hipertrofia es el resultado de, ¿no? de trabajar con carga, incluso de trabajar en la piscina, también puede haber hipertrofia. De hecho, cuando salimos del agua nos encontramos mucho más hinchados, ¿no? Tenemos Claro. una hipertrofia transitoria. Entonces, al final la hipertrofia es como decir que te sube la frecuencia cardíaca, ¿no? Pues Ujú. lo mismo, es un resultado del entrenamiento. Y bueno, y yo lo llamo hipertrofia porque es una metodología basada en la hipertrofia. Entonces, pues lo que hago es seguir la progresión de ejercicios que seguían en el periodo introductorio. Básicamente, te podría decir que lo único que hago es cambiar las repeticiones, los ejercicios son los mismos. Me Sí. gusta trabajar con los mismos ejercicios y no veo la necesidad de cambiarlos porque a lo mejor aquí puedo estar equivocado, pero por ejemplo, si trabajamos sentadilla en el periodo introductorio, pues me gusta seguir trabajando sentadilla en el periodo general por el hecho de que la técnica son ejercicios que suelen ser complejos y no me gusta abandonarlos prácticamente en todo el año por el hecho de que la técnica se mantenga. Correcto. Y al final hacer una sentadilla cuando más adelante trabajemos fuerza máxima con, con 4 repeticiones, por ejemplo, y con una carga, como tú has dicho antes, imagínate del 90% Mm. aproximadamente, pues hay que tener una técnica muy depurada para poder aprovechar esa carga, porque si no, al final, si no tienes la técnica depurada, no vas a poder hacer una sentadilla a 4 repeticiones bajando bien y aplicando la máxima velocidad en ese movimiento. Entonces, me gusta trabajar con los mismos ejercicios para que la técnica sea perfecta. Más cosas de este periodo, pues trabajo sobre las 10 repeticiones, 10-12, como te digo, en rangos de hipertrofia, con un carácter del esfuerzo de a lo mejor esas 10-12 sobre, pues depende, son 10, de 10 sobre 12 o de 14 sobre, perdón, de 12 sobre 14, es decir, dejando siempre 2-3 en la recámara, ¿vale? Y bueno, no sé si decirte algo más sobre esto o ahora te sigo comentando y quieres tú decir algo. Bueno, sí, más o menos. Yo creo que andamos muy cerca del entrenamiento de fuerza los dos, cada uno con su toque de pensamiento. Pero yo en el trabajo de circuito más o menos también trabajo en esos rangos, 10, 12 repeticiones, que al fin y al cabo estás trabajando un trabajo de hipertrofia, ¿no? Y, y lo que tú has dicho, también a mí me gusta también no modificar mucho los ejercicios, es decir, no pasar de hacer, yo qué sé, extensión de cuádriceps a hacer una cargada, ¿no? O sea, tiene que haber una progresión y tiene que haber una metodología para poder llegar a hacer ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, sí, el de una sentadilla, el de sentadilla no lo modifico. Yo, para mí la sentadilla es primordial en el deportista, pero sí tiendo al final a hacer una sentadilla a una pierna unilateral, ¿no? En lugar de bilateral, porque creo que al fin y al cabo focalizas mucho más el ejercicio en cada pierna, ¿no? Sobre todo para el trabajo de fuerza Sí, máxima. Y, sí, sí, y la sí. progresión, bueno, tiende a eso, ¿no? Es decir, al final tiende a complicar un poco más en los ejercicios, pero siempre trabajando en la misma base de ejercicio. Eso es a eso me refiero. Y por ejemplo, yo en adaptación muscular siempre puse de 4 a 6 semanas de introductorio, depende de lo que tarde el introductorio en cada deportista. Luego trabajo en circuito, que es para mí el trabajo que ahora hagamos, entre comillas, de hipertrofia, ¿vale? Eh, Suele durar 5 semanas, 6 semanas, que digamos es primer mesociclo del periodo general, ¿vale? Depende de lo que alargue yo el periodo general, de cuántos mesociclos pueda meter, el circuito tendrá más, el trabajo del circuito tendrá más o menos semanas, ¿vale? Y luego a partir de que acaba el primer mesociclo, yo lo siempre digo complementario 1, o puedes llamarlo como quieras, que empiece el segundo mesociclo es cuando ya meto el trabajo de fuerza máxima que he dicho de 2 semanas, 3 semanas de ajuste, ¿vale? Porque más o menos siempre cuando tú, o lo que me han enseñado a mí, siempre que entra un mesociclo nuevo, es
hay que meter un trabajo de ajuste porque digamos que cada mesociclo cambia un poquito las cargas y empezamos, por ejemplo, en el periodo general subiremos un poquito más de volumen y claro, en este momento meteremos en la fuerza máxima, que es generar un poco más de volumen y trabajo de fatiga. Y Claro, dime. que tú antes de trabajar la fuerza máxima has estado trabajando ya unas 10 semanas a lo Claro, mejor claro, de fuerza. con cargas inferiores, ¿vale? Que nadie Claro, se lleve engaño de que, claro. ¿no? No, Eso es no lo que te refieres. entramos fuerza Vale. máxima, abres la puerta y te la encuentras, ¿no? Además, creo que es fundamental trabajar el core en esas semanas previas, ¿no? ¿Por qué? Porque al Sí. final, como siempre he dicho, si entra más carga tienes que tener una base, no puedes crear un edificio por la azotea, entonces tienes que crear la base bien. ¿Y cómo crear la base bien? Lo que he dicho, trabajo de fuerza y trabajo de core y estabilizadores, porque al final la fuerza máxima se realiza 100% bien si tienes fuerza, ¿vale? Y estabilizadores acorde a la fuerza que necesitas movilizar. Entonces, toda esa progresión llega a las 12 semanas, 11 semanas, 10, 8, depende del deportista, y empezamos a trabajar fuerza máxima, ¿vale? Perfecto, perfecto. Vale, yo un apunte Sí. que quería hacer es que, bueno, lo del fallo muscular creo que ya hablamos en el episodio Uh-huh. anterior, que no, nunca debemos de llegar al fallo muscular, pero luego está el fallo técnico, que sería, que está antes del fallo muscular. Primero fallamos en la técnica y luego al final fallamos en cuanto fisiológicamente el músculo no poder subir esas cargas, ¿no? Uh-huh. Esa barra con ese peso. Entonces, no tenemos que intentar tampoco llegar al fallo técnico. Por eso yo recomiendo dejar esas 2 3 repeticiones de margen. Y luego en cuanto a la velocidad, pues trabajar siempre a la máxima velocidad que nos permita el peso El que peso, llevemos. Tú correcto. antes has comentado que en fuerza máxima la velocidad es lenta. Claro, exacto, la velocidad es lenta Acorde. de movimiento, porque claro, ya vas muy cerca de tu máximo, entonces la velocidad es lenta, pero aún así eh, se trabaja a la máxima velocidad. Yo el otro día lo hablaba con un deportista que le Sí. decía, eh, tienes que hacer, creo que eran 6 repeticiones o 5, no recuerdo, digo, a la máxima velocidad. Y me decía, ya, pero es que pesa mucho y voy muy despacio. Digo, o sea, si yo no te he dicho la velocidad que tienes que llevar, te he dicho que tiene que ser máxima. Claro. ¿Sabes? Entonces, un poco tener en cuenta eso, que hay que trabajar siempre a la máxima velocidad, pues para obtener las mayores ventajas de ese trabajo de fuerza máxima, de reclutamiento de fibras musculares, de sincronización de unidades motrices, todo eso se consigue trabajando a máxima velocidad. Al final, el trabajo de fuerza no. Yo cada vez intento fatigar menos al organismo con el trabajo de fuerza y sí buscar esos beneficios neurales, ¿no? Del sistema nervioso que son los interesantes para nosotros. Correcto. Muy bien. Bueno, pues hablando un poco así de cómo establezco el gimnasio, por ejemplo, el trabajo en adaptación muscular era en circuito, el trabajo, perdón, era en circuito, el trabajo en circuito lo trabajo en parejas, 2 o 3 ejercicios o 2 ejercicios y pasamos al siguiente bloque de ejercicios. Y el trabajo de fuerza máxima yo trabajo en un solo ejercicio, es decir, para mí hago un solo ejercicio y la recuperación es un poco activa a nivel de core y luego siempre recuperación parado, ¿vale? Porque creo que como implica un trabajo de intensidad alta, yo creo que debe ser un trabajo de recuperación pasiva y recuperar bien. Entonces, por ejemplo, si hacen press de banca, por poner un ejemplo, el siguiente a lo mejor hacen una plancha frontal y el siguiente es recuperar 1 minuto y volver a repetir. ¿Por qué? Hay menos ejercicios, ¿vale? Pero hay ejercicios mucho más específicos y mucho más duros a la hora de realizar. Entonces, a lo mejor pasan solo 5 ejercicios y comparado con el de circuito hacen 9, ¿vale? Pero claro, esos 5 ejercicios son verdaderamente complicados. Dominadas, press de banca, subida a banco, zancadas, cualquier ejercicio que puedan mandar a nivel de fuerza máxima. Si te refieres a que en la recuperación, cuando es fuerza máxima, descansando Sí, totalmente, ¿no? no, O si acaso algún ejercicio compensatorio correcto. En lugar de, para que no estén parados mirando al cielo y se les vaya un Sí, minuto sí. a 8, pues haga un poco de plancha o cualquier ejercicio que sea activación del core, porque luego siempre meto un core de verdad después, yo creo, o antes del entrenamiento para activar. Aparte, en este periodo ya meto core después de carrera o después de natación o después de la bicicleta como entrenamiento específico de core, ¿no? Que antes no metía, que lo decía, que lo metía integrado dentro del gimnasio, ahora ya hacen el trabajo de core específico, es decir, ahora tienes que desarrollar el core, no solo hacer un poquito de activaciones. Sí.
Yo ahí en cuanto a las recuperaciones, dependiendo de si, por ejemplo, quizá un ciclista o un atleta sí que le meto los ejercicios de tren inferior, sobre todo aislados. Pero en los triatletas no suelo metérselos aislados porque luego también hay que trabajar bien la parte de arriba. Y es que si trabajas, por ejemplo, 4 ejercicios a fuerza máxima recuperando bien, es que se les va una hora de gimnasio el Ya, entrenamiento. también, Entonces, también es claro, verdad. entonces prefiero un poco suplir eso, esa recuperación y decir, bueno, pues trabajo, por ejemplo, una serie bueno, cada super serie sería, imagínate, 4 sentadillas, 4 press banca y bueno, y el tiempo de recuperación entre ejercicios, pues mínimo haces 4 sentadillas, te vas tranquilamente al press banca, vamos, recuperas 30 segundos si quieres y haces tus 4 de ¿qué he dicho? He He dicho dicho sentadilla press y press banca, de ¿no? banca. Sí, perdón, eso sí, press banca y luego ya recupera otros pues, 2 minutos, 2 minutos y medio, no sé lo que proceda, pero siempre sí que se los combino, ahí no descanso. En un deportista individual, por ejemplo un atleta, pues entonces como no es tan importante hacer press de banca, pues a lo mejor sí que cojo, le meto las 4 de sentadilla recuperando bien y luego al final le meto un circuito de parte superior por tocar un poquito la parte superior, a lo mejor en rangos de hipertrofia o incluso más repeticiones. Ujú. También es verdad. Pero es que al final yo como disminuyo mucho los ejercicios, al final el tiempo de la fuerza máxima lo intento igualar con el tiempo que tarda en hacer el circuito. Es decir, no, si hacen 45 minutos de trabajo en circuito otra vez, o 45 minutos de adaptación muscular, intento adaptar la fuerza máxima a esos 45 minutos, que no se vaya ni a una hora ni que se hagan 20 minutos, ¿no? Porque al final, si hacen 20 minutos no recuperan bien y al final el trabajo lo hacen en fatiga y si lo hacen en fatiga no están haciendo un trabajo digno de fuerza máxima. Entonces, creo que es importante que el deportista cada vez que se suba a la máquina haya recuperado como en una serie, ¿no? Si quiero que todas las series quiero que las haga a un ritmo, le tengo que meter una recuperación para poder llegar a ese ritmo. Si le meto menos recuperación, sé que al final va a acumular fatiga y al final la serie la va a hacer más lenta. Entonces, para mí la fuerza máxima creo que deben recuperar bien. Luego estará Sí, sí. el que tiene media hora y dice, hoy lo hago todo de brum y mañana no Claro. puedo levantarme de la cama. Entonces, es mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque como disminuyo tanto los ejercicios, por ejemplo, para mí hacen 2 de pectoral, 2 de dorsal y 2 de cuádriceps, digamos, ¿no? De sentadilla. Y luego en el core, ahí suelo meter isquios, trabajo con fútbol, algún trabajo de gomas con sóleo, y bueno, y core y lo demás, ¿no? Entonces, como hacen solo 6 ejercicios, claro, si en el circuito han hecho 12, claro, 6 ejercicios es la mitad, pero Sí, claro, quiero igualar se al final el reduce. tiempo, claro. Entonces, quiero que la hagan súper mega bien. Es decir, si tú haces una sentadilla con 120 kilos a 4 repeticiones, luego haces a lo mejor una plancha lateral, recuperas un minuto y lo vuelves a repetir. Que al final se te va a ir ahí 8 minutos. 8 por 6 ejercicios se te va a ir 45 minutos. Entonces, No, y que la gente tiene que tener muy claro que eso a lo mejor antes, a mí también me pasaba, yo iba al gimnasio y para notar que había trabajado tenía que ir a mi casa congestionado a tope y decir, bueno, voy fundido, ¿no? Es que eso claro. no es así, es que nosotros no debemos de buscar eso. Debemos de buscar hacer lo que hay y la gente, si llevas prisa, se lo digo muchas veces, si tenéis 4 series de sentadilla de 4 repeticiones y lleváis prisa, hacer tres. Claro, no pasa Pero nada. no hagáis 4 de 4 recuperando un minuto. Porque al Claro. final, si tú tienes planificadas 4 de 4 recuperando 3 minutos, al 90%, por ejemplo, eh, hacer 4 de 4 recuperando un minuto ya no va a ir al 90%, es imposible. Es que por definición es imposible. Entonces va a ir a menos, va a tener que bajar peso o va a fallar, Entonces si te vas a quedar en la última, en la tercera, pues ya estás fallando, estás generando mucha fatiga muscular, posibilidad de lesiones y no tiene sentido. Entonces mejor que hagas 3 series de 4 recuperando tus 3 minutos en vez de 4 de 4 recuperando un minuto y medio porque no te da tiempo a hacerlo todo. Vamos, yo creo que debemos de funcionar así, ¿vale? Y buscando siempre esa máxima velocidad y no fallar nunca Correcto. en las repeticiones. Al final hay que adaptarlo, pero siempre adaptarlo con cabeza. Eso es ley del deporte y del entrenamiento. Sí. Bueno, ¿Algo más vas a bueno, contarnos? yo no tengo mucho más nada que añadir. No he hablado nada de fuerza máxima. Yo he dejado aquí para que meta en el post del blog Ujú.
la progresión que yo he utilizado. Supongo que también meterás las tuyas ahí para explicarlo. Y yo no hablo nada de fuerza máxima porque, bueno, voy a poner las semanas de duración también para que la gente lo vea. Desde lo que dije el otro día a lo que he dicho hoy, habrán pasado 8 semanas. Lo que pasa es que tú creo que vas un poco por delante. No, no nos hemos coordinado y en cuanto No, a yo todavía estoy en el trabajo de circuito con mi deportista, pero ya sí, va sí, no, claro, no, el me periodo refiero, general es muy largo, entonces al final acaba entrando el hipertrofia, entonces por claro, eso he hablado. Porque en el episodio anterior yo hablé de los dos tipos de trabajo, que era sí, adaptación sí, sí, muscular y circuito. Entonces, si tú has escuchado el episodio, sabrás que el siguiente para mí es hipertrofia, pero claro, siempre teniendo en cuenta que he hecho los primeros periodos de adaptación, vale, 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 ¿vale? vale, ¿Vale? vale, vale, pues ahí dejaremos las progresiones, ¿no? Las que hacemos Ujú. y bueno, y a ver si a la gente le interesa y luego pues podemos seguir con esta progresión, si te parece, Sí, la en otro siguiente, bueno, episodio en yo un creo que futuro. hicimos un episodio de fuerza especial, ¿no? De fuerza específica, de cómo que podríamos, Eh, sí, tenemos un episodio que hablamos de fuerza, lo que era fuerza especial. bueno, pues lo miramos y Podemos si no, mirarlo y pues, si lo pues lo escuchamos hacemos. a ver si, porque creo que solo hicimos toques de, para hablar por encima, podemos hablar un poquito más específico de cada cosa también. Venga, vale, Y perfecto. seguimos haciendo progresión. Muy bien, chaval. Bueno, pues nada, pues si no hay nada más, vamos a despedir al personal y nos vemos ya la semana que viene, ¿no? Muy bien, chaval. Venga, pues ya está, pues nada, pues nos despedimos, no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra página web por triatlonyotradrogas.com, donde vais a encontrar la forma de contactar con nosotros. Podéis suscribiros a este programa a través de Apple Podcast, de iVoox, de Spreaker o de Google Podcast. Y toda reseña o valoración que nos hagáis o comentario, pues lo contestaremos y será bien recibido por nuestra parte. Ya nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Caravaca y hasta entonces. Otro desde Murcia, nos vemos.